Recuerda comprar las herramientas para estrinar, los diseños o bocetos y el kit de hilos. Están disponibles para la venta escribiéndome a mi correo electrónico o a mi Facebook jorgedelatierra@hotmail.com. Bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie Estrinar. Hoy realizaremos una obra en una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, forrada previamente con tela negra Turín. Y luego de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 804 de 3/4 de pulgada. Veamos cómo tensar los hilos en nuestra obra Reflexión de la luz cuadrada. Atamos el hilo en el segundo clavo de esta punta y vamos a este lado también al segundo clavo. De allí vamos a este lado, luego a este, siempre en un ángulo de 90 grados, y realizaremos cuadrados paralelos o inscritos en el primero que hemos construido. Continuamos realizando el mismo procedimiento ahora con el hilo de color naranjado. Continuamos con el hilo de color amarillo. Recordemos que siempre vamos a dar giros en forma cuadrada realizando 7 vueltas. Continuamos con el hilo de color verde. Ahora tensaremos hilos de color azul.
Por último, realizaremos un tensado con el hilo de color morado. Ahora realizamos un tensado en el círculo que tenemos en la parte exterior. Con el hilo de color blanco y atándolo en este clavo, vamos al clavo número 8. Vamos girando hasta dar la vuelta completa. Realizamos un tensado más con los clavos de este círculo. Atando el hilo en este clavo, vamos al clavo número 6. Como siempre, giramos hasta dar la vuelta completa. En la parte interna hemos realizado un tensado similar a este, pero solo tensando 2 hilos en cada cuadrado. De esta forma vemos cómo ha quedado la primera parte de nuestra obra, que hemos denominado Reflexión de la luz cuadrada. La próxima semana espera el tutorial de la segunda parte. Gracias.